Dios les bendiga, queridos hermanos, como en otros martes, gloria al Señor. Este es un martes más de estudio y aprendizaje bíblico a través de nuestras lecciones, gloria al Señor, que tratamos de resumir para que se le haga más fácil el digerir la información que lee o que estudia en su hogar, considerando obviamente las porciones que en el leccionario pues se tocan. Hoy nos corresponde la lección número 18, que titula Las promesas de Dios son firmes, qué hermoso, y verdaderas. Firmes y verdaderas. Comenzamos. En el tópico número 1 dice, promesas para participar de la naturaleza divina. En la parte A dice, salutación y medios para no caer jamás. Esto se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, del 1 en adelante. Dice así, dice, comenzando con las salutaciones, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea que dentro de la salutación Pedro se dirige de alguna forma u otra dejándole saber y hasta cierto punto no sé si decir alabándole o hasta cierto punto como diríamos por acá, como que dándole un espaldarazo, como que, o sea, esta salutación es para aquellos que se han esforzado, esta salutación es para aquellos que legítimamente se han acercado a Dios. ¿Y por qué legítimamente? Porque dice a una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea que está dándole como prácticamente dejándole saber a aquellos a quienes le va dirigida la carta, pero el Señor que qué bueno que se están esforzando, qué bueno que están batallando y qué bueno que el nivel de fe ha sido aumentado, que el nivel de fe está madurando, que el nivel de fe, gloria al Señor, y aunque sabemos que Pedro era un poquito controvertible, pero gloria al Señor, pero también fue utilizado con gran poder y con gran gloria. Así que definitivamente hubieron puntos definitivamente en la vida de Pedro que la gloria, que la fe fue fuerte y que fueron expresadas a través de los frutos de la ejecución de dicha fe. Porque la fe sin obra es muerta en realidad. Y dentro de la ejecución, gloria al Señor, Dios respaldó muchos pasos que dio Pedro. Más allá de pues que a veces sabemos y a veces estudiamos, gloria al Señor, de aquellas formas de conducirse que no de Pedro, hablando de Pedro, que no necesariamente fueron las más apropiadas, pero lo hermoso de nosotros tener esta porción en nuestras manos es que aprendemos las cosas hermosas y aprendemos aquellas cosas que no son tan hermosas, pero nos sirven y nos dejan claro qué cosas no deberíamos hacer y que de qué forma no deberíamos conducirnos. En el segundo dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, primero él está saludando en esta carta, pero ahora comienza ya de lleno a tocar los puntos que nos llevan a cómo nosotros podemos alcanzar un nivel para no caer. Porque realmente nosotros estamos expuestos a todo. Y nosotros no estamos, pues precisamente no estamos expuestos y en realidad las mismas cosas
que pasan a las cosas, a las personas que no necesariamente le sirven al Señor, pues también nos pueden de alguna forma u otra llegar a nosotros. Siempre, ¿verdad? Siempre para nosotros, la bendición de Dios que para siempre para nosotros, como nosotros amamos al Señor, pues siempre todas las cosas nos ayudan a bien y siempre crecemos y siempre maduramos. Gloria al Señor, pero no estamos exentos a padecer de ciertas cosas. Pero mira esta parte que hermosa que dice, en esta parte, para alcanzar ese punto de no caer, Él nos comienza diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. O sea, cuando tú huyes de la corrupción que hay en el mundo, meramente lo que estás haciendo es separándote, saliéndote de ese grupo que lo que tiene es un fruto de maldad, saliéndote de ahí para entonces orientarte y acercarte a la santificación. ¿Por qué a la santificación? Porque precisamente la santificación es separación. Tú te separas. ¿Y cómo tú te separas? Pues alejándote y huyendo de la corrupción. Así tú te separas. Y todo esto, obviamente, tú te separas a causa de la concupiscencia. Y la concupiscencia, gloria al Señor, son estos deseos, gloria al Señor, que o sea, que se hacen concupiscencia. Porque uno no nace, los bebés no, gracias que Dios los guarde a todos esos hermosos bebés, que pues obviamente son santos, son inocentes, no tienen malicia, pero en la medida que se exponen y lamentablemente deciden probar ciertas cosas, pues esas cosas que prueban y lamentablemente pues la carne y el cuerpo las prueba, pues eso se convierte en una concupiscencia, como los que usan, por ejemplo, como los que usan lamentablemente sustancias controladas, pues esas personas obviamente no nacieron, digo, hay casos, sin entrar en tanto detalle, gloria al Señor, porque no vamos a entrar en bebés que nacen específicamente de una madre que llevó toda una vida, incluso y que se metió basurerías en su cuerpo, incluso cuando estaba en el proceso de tenerlo en su vientre. Esos son datos, esos son casos bien específicos y aún así el niño puede salir hacia adelante sin ningún tipo de problema. O sea que una cosa no está enlazada con la otra. Ahora, pues tan pronto esa persona pues lamentablemente empieza a probar sustancias controladas, pues eso se convierte para él en una concupiscencia, pero no necesariamente ese pecado que lo arrastra hacia ese mundo tan oscuro, gloria al Señor, pues es lo mismo que le afecta a otras personas, porque hay mucha gente que, gracias al Señor, jamás en su vida ni siquiera tocaron ni siquiera un cigarrillo. Gloria al Señor, pues obviamente si ven un cigarrillo, pues eso no le va a causar absolutamente nada. Así que hay que separarse de todas aquellas cosas que nos llevan, que nos llevan al mundo y que nos separan de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente lo que Dios quiere es que nos separemos para Él y en efecto que nos santifiquemos. Dice aquí en el 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Verdad que hermoso? Añadid a vuestra fe virtud. Y virtud básicamente es como tener esa predisposición de hacerlo bueno. Y esa virtud hermosa y preciosa, conocimiento. Necesitamos conocimiento. Necesitamos tener conocimiento bíblico. Necesitamos tener conocimiento de otras cosas también con las que tenemos que lidiar a diario, pero primordialmente tenemos que ¿verdad? Pedirle a Dios que nos ayude a fortalecernos en la lectura, en la búsqueda, en el escudriñar la Escritura, porque en ellas os parece que hallaremos la vida eterna y por ende pues necesitamos estudiar la palabra, porque esa palabra hermosa es la que nos va a bendecir y nos va a ayudar en los momentos, no solamente en los momentos lindos, también en los momentos principalmente de dificultad. En el número 6 dice, y al conocimiento dominio propio, amado. El dominio propio es algo tan hermoso y tan precioso, y a veces el dominio propio, necesitamos de ese dominio propio. Pero si tenemos problemas para dominarnos a nosotros mismos, tranquilo, porque tú no puedes y yo no puedo, pero Cristo puede en mí y Cristo puede en ti.
De eso en efecto se trata, gloria al Señor. Necesitamos tener dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque el dominio propio nos aguanta, nos hace templado, gloria al Señor. Nos controla en la forma de comportar, en la forma de reaccionar. Que hay veces que sí, uno reacciona disparando de la baqueta. Sí, bueno, a veces, ¿verdad?, uno está un poco acelerado, pero que eso no puede ser, eso no, en un hombre y una mujer de Dios, eso no puede convertirse, eso no puede ser uso y costumbre. Es que sí, que llegue un momento de debilidad, sí, bueno, pero de uso y costumbre, no. Hay que pedirle a Dios, Dios mío, yo no tengo dominio propio, pero tú en mí sí puedes, o sea, tú en mí y yo contigo. Los dos enlazados ahí y yo aceptando tu voluntad, ahí sí me puedo dominar. Y tu Espíritu Santo me domina si yo me someto a él, si yo se lo permito, gloria al Señor. Porque obviamente si no se lo permitimos, pues obviamente pues el Señor no va a hacer nada porque tú no le has dado ese acceso. Pero si se lo permite, ese dominio propio hermoso que necesitamos, lo vamos a trabajar. Y el dominio propio es tan, no me voy a parar mucho ahí, pero eso es tan profundo. De solamente de dominio propio podríamos hacer un mega estudio, gloria al Señor, porque realmente de ahí hay mucho que sacar. Y de ahí, precisamente, de dominarse y de dominar esta carne y tenerla allá en el espíritu, ahí tranquila, quieta ahí, para que no se vaya a lo que no agrada al Señor, gloria al Señor. Pues precisamente necesitamos esa fuerza, y esa fuerza que nos da el Espíritu a través del dominio propio. Dice así, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, que mucha paciencia necesitamos, y que mucho se habla también de la paciencia en la Biblia, gloria al Señor. Y la paciencia realmente es un fruto bien poderoso, gloria al Señor, porque precisamente las promesas más hermosas del Señor no llegan de la noche a la mañana, porque como dicen por ahí, gloria al Señor, en el vulgo, como dicen por ahí, los imperios no se construyen en un día ni en dos, gloria al Señor. Los imperios se construyen en mucho tiempo, y cuando utilizas el término de imperio, gloria al Señor, estoy hablando de construir las cosas hermosas del Señor, de las cosas más fuertes, las más sólidas, las más que soportan, no se construyen de la noche a la mañana, gloria al Señor. Por eso en efecto necesitamos mucha paciencia, y esa paciencia, volvemos a lo mismo, ¿quién nos las puede dar si estamos impacientes? Gloria al Señor. El Espíritu Santo nos da esa paz que necesitamos, gloria al Señor, pero literalmente tenemos que esforzarnos y tenemos que buscarnos, y de alguna forma u otra tenemos que esforzarnos para que la palabra se haga vida en nosotros, gloria al Señor. Dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, gloria al Señor. El amor, obviamente, Dios es amor, y sin ese amor maravilloso, gloria al Señor, pues no podemos funcionar. Eso es como la cherry encima del bizcocho y el frosting, y pues esa es la cherry, gloria al Señor. Gloria al Señor, que eso es lo que hermosea todo, ¿verdad? Todos los frutos y todos esos elementos que se supone que se estén construyendo en el corazón y en la vida de un creyente. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. O sea, estas cosas cuando consumimos nuestro tiempo en las cosas positivas, en las cosas que son menesterosas, en las cosas que son buenas, gloria al Señor, no estaremos ociosos. O sea, un hombre de Dios y una mujer de Dios que está batallando, buscando estar en la paz de Dios, buscando estar sumergido en Dios, buscando conquistar esa paz que solamente Dios puede dar, no va a estar ocioso. Y menos sin fruto, gloria al Señor. Pero el que, dice la 9, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que si Dios nos hizo libres, si Dios nos dio una vista, si Dios nos quitó la venda de nuestros ojos, no volvamos, gloria al Señor, no, que Dios nos ayude sinceramente a no ser tercos, gloria al Señor, y a volver nosotros mismos, a ponernos nosotros mismos la venda, para entonces andar ciegos otra vez como lamentablemente andábamos en algún momento. No, Dios nos quiere libre, a libertad hemos sido llamados, y Dios quiere que nos mantengamos en esa libertad preciosa, gloria al Señor, que solamente Dios nos puede dar. Dice así, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Wow, qué clase de statement, o sea, qué clase
pues qué clase de porción, no caeréis jamás. O sea que si nosotros procuramos con diligencia, reitero, y siempre lo digo, si hay situaciones sinceramente complejas, sí. Y a veces, en general no voy a entrar en detalle, pero complejas, sinceramente. Y que a veces se complican y se extienden y tú dices, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? ¿Y cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Como 400 años. No, pero en el 400, a lo mejor en el que llevas 400 años en la situación, pues en el año 401 a lo mejor es que viene la bendición bien poderosa del Señor, porque pues, precisamente para los que aman al Señor todas las cosas les ayudan bien, y todas esas cosas que se van construyendo en el corazón van a servir para cuando venga la promesa de Dios y para que cuando se derrame todo lo que Dios ya prometió sobre ti, tú estés listo, gloria al Señor. Dice, porque ese es Matusalén, de los 400 años. 11, seguimos con el 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la parte B, gloria al Señor, dice así: el testimonio personal y las escrituras sagradas. Del 12 en adelante dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Todas estas cosas hay que constantemente recordarlas. ¿Para qué? Porque obviamente nosotros pues somos seres humanos y hay cosas que pues se nos olvidan. Por eso es que es tan importante, amado, gloria al Señor, y pedirle mucho a Dios que nos ayude y que nos dé esa fuerza para constantemente tener disciplina, desarrollar disciplina en el estudio, en la lectura bíblica y en la oración, gloria al Señor, y también de vez en cuando, un día que otro, gloria al Señor, sacarte un día y ayunarte un par de horas, gloria al Señor ahí, gloria al Señor, para que te puedas gozar en el Señor, aleluya, y que tu espíritu se siga fortaleciendo y puedas hacer menguar los deseos carnales que hay en ti y que también están en mí. Pero usted que me está escuchando tiene que hacer lo propio por usted y yo tengo que hacer también lo propio por mí, gloria al Señor, para seguir hacia adelante en el Señor. Dice el 13, dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Mira, amado, la amonestación siempre, o sea, la amonestación de Dios, la amonestación que viene del Espíritu, siempre es de bendición, siempre es positiva, gloria al Señor, para el cuerpo, para la iglesia. Siempre, obviamente, si el Espíritu Santo se está amonestando, es porque te ama, hello, es porque no quiere que te vayas por el barranco, es porque no quiere que te pierdas, gloria al Señor, aleluya. O sea, la amonestación siempre que viene del Espíritu de Dios, siempre es para bendición. Hay mucha gente que no sé, a veces a la gente no le gusta pero no, la amonestación, si viene de Dios, sea lo que sea, Entonces, cuando te amonestan, cuando el Espíritu Santo te amonesta, es que sencillamente porque te ama, te está ajustando las tuercas. Y eso es una gran bendición. Dice el 14, dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, que hay que insistir, no obligar, pero sí hay que mantenerse sólidos predicando el mensaje, instando, redarguyendo, obviamente a través del Espíritu Santo, para llevándole tener constancia y seguir llevándole el mensaje de poder y de amor, de restauración, y el mensaje que es la verdad, y que la verdad es la que rompe las cadenas y hace al ser humano libre. Gloria al Señor. Y a libertad es que hemos sido llamados. Dice el 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea que no podemos estar, eso de siguiendo fábulas y siguiendo revoluces, ni apelando para mover las emociones. No. La palabra como esta es hermosa, es preciosa, y la palabra que
que sale de una vasija que está lista, siempre produce fruto hermoso, y quien la recibe con amor va a recibir bendición del cielo y de Dios. Gloria al Señor. Así que, gloria al Señor, que seamos, ¿verdad? Que Dios nos ayude a seguir hacia adelante y a ser responsables, gloria al Señor, de la forma en que se expone, gloria al Señor, no creando falsas expectativas, no prometiendo cosas que no son, gloria al Señor, sino según el amor maravilloso del Señor, porque así siempre una persona va a poder seguir hacia adelante, se va a poder mantener firme y va a poder canalizar las cosas, gloria al Señor, según le vengan, y va a poder manejar la gloria del Señor, aleluya, para gloria y honra del Señor. Dice así: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Qué hermoso eso. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Seguimos. Tenemos también el 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria al Señor. La palabra profética más segura es la palabra, gloria al Señor, y debe alumbrar. Así como ha alumbrado nuestros corazones, debe continuar alumbrando nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, gloria al Señor, para que de esta forma nosotros podamos, esa luz, que nosotros podamos reflejar esa luz y también convertirnos en antorcha, gloria al Señor, para bendecir a otras vidas, gloria al Señor, que lamentablemente andan sin fe, sin esperanza y sobre todas las cosas, sin salvación, porque andar sin fe y sin esperanza, pues eso se puede aclarar, pero la salvación, una vez se pasa del lado al otro lado y no hay salvación, bueno, eso está complicado, gloria al Señor. Dice, el versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que, gracias al Señor, como tenemos acceso a ella, gloria al Señor, y históricamente eso se le ocultaba a los feligreses de entonces, pero tenemos acceso a ella, así que no necesitamos, o sea, no es que alguien vaya por allá a rebuscar para que venga a decirte, no, la tenemos ahí. Dios nos exhorta a que la escudriñemos, gloria al Señor, a que buscamos al Señor, a que la estudiemos, gloria al Señor, porque Él siempre tiene bendición y nos quiere mostrar cosas grandes y ocultas que aún todavía nosotros no hemos conocido. Mira que hermoso del Señor, nos quiere mostrar cosas grandes y ocultas que no hemos conocido. ¿Por qué están ocultas? Porque porque obviamente pues no las hemos encontrado. Una vez las encontremos, gloria al Señor, pues ya no van a estar ocultas y van a bendecir nuestra vida de forma muy en especial. Dice el 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. O sea que necesitamos, para traer una palabra de poder, una palabra de gloria, necesitamos ser inspirados por el amor y por el poder del amado Señor Jesús a través del Espíritu Santo. La parte 2, gloria al Señor. Esta porción solamente tiene dos partes, gloria al Señor. En la parte 2 dice: promesas de morar en cielos nuevos y tierra nueva. Dice la argumentos de los burladores. Hay que tener cuidado porque hay gente que lamentablemente siempre va a venir con sus marionetas, siempre van a venir a tratar de entristecer a aquellos que siguen al Señor con ánimo próspero, gloria al Señor. Pero siempre van a venir burladores, siempre van a venir personas que son literalmente marionetas del mismo infierno, gloria al Señor. Y usted debe estar tranquilo, en paz, pues, que si ellos quieren estar en ese vacilón, pues que sigan por ahí, lamentablemente, si se pueden salvar, amén. Si no, pues ellos son los que han lamentablemente determinado su futuro, y su futuro lamentablemente eterno, pues no va a ser muy agradable, ni muy, no va a ser muy chistoso. El relajo que tienen en vida, después como que ese relajo no va a ser tan relajo después. Dice el número 1, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. O sea, que, mira, cuando hablamos de esto de burladores, si lo traemos a hoy para ayudar a los que están escuchando, eso se puede interpretar, gloria al Señor, como cuando hay presión de grupo, porque la gente piensa que la presión de grupo solamente es para los jóvenes. No, la presión de grupo es para todo el mundo. Hay adultos, hay ancianos, gloria al Señor, que tienen, o sea, que no pueden, que no resisten las tentaciones porque fulano lo hizo. O sea, es como el monkey see, monkey do. Aquel lo hizo, pues no resisten la presión y van y lo hacen. No, amado. Ahorita hablamos del dominio propio. Precisamente porque a fulano y sutano lo hace, no necesariamente tiene que usted portar por ser cool, ir a hacer también lo mismo. No, amado, consulte a Dios, vaya tranquilo, gloria al Señor, y no se deje influenciar, porque mira, estos burladores vienen, que son los que son utilizados, gloria al Señor, y vienen andando según su propia concupiscencia. Pues como vienen andando según sus propias concupiscencias, gloria al Señor, pues tratan y mira, esto es más lamentablemente muchas veces son más efectivos de lo que a veces nosotros pensamos. Pero entonces estos burladores vienen con su concupiscencia, con su basurería, con sus frutos malvados, gloria al Señor. Y si el creyente o la creyente no está sólida en el amor del Señor, pues va a encontrar deleitoso lo que estos personajes traen. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos una carne y tenemos una carne con la que tenemos una carne que tenemos que someter y con la que tenemos que luchar día a día. Si dejamos que le damos rienda suelta, lamentablemente el enemigo nos va a utilizar a esa persona, vamos a ser engañados por el Señor y lamentablemente vamos a deshonrar a Dios y vamos a echar por la borda todo el trabajo hermoso y toda la obra preciosa que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y dice el 4, dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Preguntando, van a preguntar. Como quien dice, ay sí, como los que dicen, ay sí, bueno, lo voy a leer completo. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Yo estoy seguro que hay mucha gente que se va a identificar con esto, de muchas personas que le han dicho, ay por favor, eso lo están diciendo hasta de mi tatarabuela, está diciendo eso, ay por favor. Eso, pues no, amado, precisamente cada día que transcurre, cada 24 horas, estamos más cerca de su venida. Gloria al Señor, precisamente, o sea, estamos más cerca de que cuando creímos, gloria al Señor. Y cada día es como, mira, realmente la maldad la maldad en el mundo es salvaje. Lo que pasa es que a veces las personas no, ¿verdad? Quizás no ven, qué sé yo, noticias internacionales y qué sé yo, pero la maldad está, pero a un nivel impresionante, a todos los niveles y en todas las escalas. Es, lamentablemente, bien triste. Y en eso vemos precisamente el cumplimiento de las profecías del Señor, que todas estas cosas pasarían. Entonces, pues esas cosas nos avisan. Todas estas cosas, gloria al Señor, nos indican, gloria al Señor, cuando todo esto está floreciendo, pues nos indican que el verano está cerca, gloria al Señor. Así que nosotros, pues, meramente procuramos, gloria al Señor, estar listos para cuando sea que Cristo venga, nosotros en vida, o sea que Él nos mande a buscar, gloria al Señor. Y a mí me gustaría ver la venida, pero pues si no me toca, pues amén. Y lo importante es dormir en Dios. Cuando digo dormir, ya ustedes saben a qué me refiero, gloria al Señor. Si no, cuando pasemos a la otra etapa, gloria al Señor, después de la vida, gloria al Señor, pues estar listo para entonces ir a morar con el Señor. Dice la B, descripción del día del Señor. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea que han pasado casi 2 días desde que Jesús, porque obviamente si en términos se cuentan los años entiendo que desde bueno, yo lo he leído, no sé si todas las fuentes son las mismas, pero se cuenta desde que más o menos Jesús nació. Eso significa que más o menos cuando Él nació y resucitó, pues más o menos eso fue después Él comenzó su ministerio a los 30 años del Señor. Así que todavía nos falta, y tuvo 3 años, ¿verdad?, de ministerio, y después entonces fue que murió y resucitó, disculpen, gloria al Señor. Así que más o menos pues estamos casi a dos días del Señor,
desde que todo esto se cumplió, estamos a casi 2 días, porque estamos en el 2020, así que más o menos por el 2030 de 30 y 33 más o menos, gloria al Señor, pues ahí más o menos se cuentan, gloria al Señor, en los 2 días completos. Y eso, ¿verdad? Después podemos buscar un poco de más de referencia histórica de lo que les estoy hablando en términos de cronología. Gloria al Señor. Pero seguimos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Mira lo que Dios quiere. Ese es el verdadero corazón de Dios. Dios quiere que todos procedan a arrepentimiento. ¿Qué significa eso? ¿Que todos se van a salvar? No. La Biblia dice en Mateo, gloria al Señor, si no me equivoco, por el capítulo 7, por ahí más o menos, que hay una puerta estrecha y pocos son los que entran por ella, y una puerta amplia. Y muchos son los que entran por esa puerta. Así que nosotros, lamentablemente, puede ser una gran realidad. Y esos 2 caminos los determinó Dios mismo. Pues, ¿qué uno va a hacer con eso? Pues, uno lo que va a hacer con eso, pues lo más que puedo hacer, pues, orar, gloria al Señor, y seguir llevando este mensaje para que todos los que se puedan salvar, pues amén, pues se salven, gloria al Señor. Pero pues aquellos que lamentablemente determinen por voluntad propia, pues lamentablemente pues no entrar en el arca, gloria al Señor, pues ni modo, pues no podemos hacer nada con eso. Pero tenemos que seguir marchando y tenemos que seguir predicando este mensaje de amor y este mensaje de salvación, no solamente para bendición nuestra, sino también para bendición de quien lo escucha. Dice así. El número 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¡Wow! Poderoso esto. Como ladrón en la noche. O sea, cuando menos uno lo espere, ¡pum! Ahí va a venir el Señor. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En el 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, sabiendo que todo esto va a ocurrir, eso debe ser como una motivación legítima para aquellos que aman al Señor de seguir luchando y batallando y manteniéndose firme en la presencia del Señor, manteniéndose sólido en el amor del Señor. O sea, porque dice, vosotros... ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea que tenemos precisamente basado en las profecías y en lo que va a ocurrir, pues sea por amor o sea por el conocimiento que tenemos y mejor aún si es por ambas, gloria al Señor, pero que andemos en santa y piadosa manera de vivir. Dice el 12, esperando, y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No la justicia barata de los hombres, porque lamentablemente, como le indico, lamentablemente en esta tierra, lamentablemente en todo lo que se gobierna al ser humano, hay gente muy hermosa y muy bella y muy legítima, muy preciosa, pero la maldad lamentablemente está rampante y está literalmente a todos los niveles, lamentablemente. Pasando a esta parte 6, gloria al Señor, exhortaciones finales y doxología, ¿verdad? Y culminando con lo anterior, gloria al Señor, que hablando un poco o no hablando un poco, sino de la justicia, sino que no es esa justicia barata, sino que es una justicia perfecta. Hablando de lo anterior, gloria al Señor, que lo pasamos a esta, pero es una justicia perfecta, porque es la justicia de Dios. Vamos a ser gobernados con la justicia de Dios, no con la de los hombres. Pero mientras estemos en esta tierra, pues tenemos que lidiar con todo esto, con todo lo que ¿verdad? Tenemos a nuestro alrededor. Dice, la C, dice exhortaciones finales y doxología. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, os ha escrito.
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para para su propia perdición. Mira, amado, hay gente que no tiene temor de Dios. Y hay gente que, en esta vida hay de todo. Hay gente que, como dice ahí, los indoctos, o sea, los que no tienen conocimiento, e inconstantes, o sea, que tuercen. Y torcer, y muchas veces la tuercen por ignorancia, pero muchas veces también la tuercen para beneficio propio, como aquellos que lamentablemente se lucran, que se reprenden a los demonios, que se lucran engañando a la buena fe de aquellos hermanitos que buscan a Dios legítimamente, y quizás pues, son un poquito, que no son tan avispados, por decirlo así, y son a veces un poquito ingenuos, gloria al Señor, y lamentablemente estas personas pues también emplean con astucia, gloria al Señor, metodología y basurería satánica para obtener ganancias y todo esto y sin número de cosas. Obviamente, eso quizás puede pasar desapercibido, incluso puede pasar desapercibido ante mis ojos, pero ante los ojos de Dios no, gloria al Señor. Dios no va a tener nunca por inocente al culpable, ni por culpable al inocente, gloria al Señor, como hablamos de la justicia que hablamos ahorita, gloria al Señor. Así que hay que seguir buscando a Dios, hay que seguir clamando a Dios, hay que seguir amando a Dios, hay que seguir metiéndose con Dios para que Dios nos siga ayudando en todos los menesteres y en todo lo concerniente a su amor y su bendición. Dice el 17: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos son los malos. ¿Qué significa eso? Como los malos, los malvados. Por error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hay que estar firme, gloria al Señor. Dice la palabra que el que esté firme, mire que no caiga, gloria al Señor. Y la única forma que usted y yo podemos ver que no caigamos es literalmente sometidos y buscando la presencia de Dios y escondidos bajo sus alas, bajo la cobertura de Dios. Y eso solamente se hace buscándole a Él, gloria al Señor. Dice, el 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y esto es... Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les guarde y hacia adelante en el Señor para siempre. Dios les bendiga.